Mire, hablando de exámenes y enfermedades, una persona fue al médico, le hicieron varios exámenes y al final le dice el doctor: le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala, doctor. Tiene principios de Alzheimer. ¿Cuál es la buena? Que pronto se le va a olvidar. Así que en medio de todo, ¿verdad? Siempre hay ventajas que podemos aprovechar. Estamos aquí alabándote, Señor, dándote gracias, bendiciéndote, sintiéndonos arropados por ti, amados, cuidados, aceptados, perdonados, porque, Señor, te fallamos tanto, pecamos, nos rebelamos, pero en tu Hijo encontramos el perdón que necesitamos. Y gracias por tu misericordia con cada uno de nosotros. Ahora, al abrir las Escrituras, que tu Santo Espíritu haga penetrar tu palabra en lo más profundo de nuestros corazones. Por el Rey Jesús. Amén. Titulo este mensaje: Agente 07 con licencia para servir. Hay otros agentes que usted ha oído mencionar, ¿verdad? Está el 777, está el agente 007, pero nosotros nada que ver con eso. No, agente 07 con licencia para servir, porque usted y yo somos agentes del reino de Dios. El diccionario define la palabra agente así: persona que obra con poder de otra para gestionar asuntos en su nombre. Mire qué interesante. Gestionamos en el nombre del Señor Jesús asuntos del reino de Dios. Somos agentes del reino de Dios. Usted y yo tenemos una misión que cumplir, que nadie más la puede hacer, porque los demás están haciendo lo suyo, pero a usted y a mí nos corresponde hacer lo que el Señor personalmente nos ha encomendado. Quiero compartir un comentario que alguien hizo acerca del profeta Jeremías, y dice así: el profeta Jeremías nació en el seno de una familia de sacerdotes y predicó en el reino de Judá, procurando detener la corriente de idolatría e inmoralidad. Finalmente fue encarcelado en Jerusalén, y después de la caída de Jerusalén, los judíos que se escaparon a Egipto llevaron consigo a Jeremías, en donde, según la tradición, fue apedreado y así murió. Podemos decir que murió con las botas del evangelio bien puestas, pero no fue fácil para él aceptar el encargo de Dios al principio, como vamos a ver. Debido al obstinado pecado del pueblo de Judá, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios, y muchos judíos, usted sabe, fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías profetizó durante el gobierno de varios reyes, el último Sedequías. Y alguien podría decir: ¿de qué sirvió tantos años de ministerio profético de Jeremías, si al final el desastre que pudo haberse evitado si el pueblo se hubiera arrepentido? Porque Dios les dio las opciones, ¿verdad? Se arrepienten y la destrucción no les va a llegar, pero si no, entonces sí va a haber castigo
y viene la destrucción y viene el destierro, y al final fue lo que sucedió. ¿Dónde queda el ministerio de Jeremías entonces? Alguien podría pensar, no, quizás no fue muy exitoso, pero no es así, porque una persona al hacer su ministerio no tiene control sobre la reacción de las personas que están siendo bendecidas con ese ministerio. Cada uno tendrá que dar cuentas. En este caso, usted y yo vamos a ser evaluados en base a la fidelidad que mostramos en cumplir lo que Dios nos encargó. Porque podemos estar en este mundo haciéndonos los desentendidos de la misión de Dios, no viviendo como agentes del reino de Dios, sino simplemente pasándola bien en esta vida, pasándola bien entrecomillado, ¿verdad? Pero ese no es el plan de Dios para usted y para mí. El ministerio de Jeremías sí fue exitoso. El libro de Jeremías es parte de la Biblia. Hemos sido bendecidos las diferentes generaciones de creyentes con el libro de Jeremías. Sus profecías fueron citadas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, por el Señor Jesucristo. Entonces, sí, ¿verdad? Sí fue exitoso. El hombre fue fiel al ministerio, lamentando que la gente no quiso arrepentirse, los judíos de su época. Hermanos, así como Dios preparó y envió a Jeremías a hacer el ministerio profético, de la misma manera Dios le prepara a usted y me prepara a mí para que cumplamos ese ministerio específico que Dios quiere que usted y yo hagamos. Vamos por favor al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante, y dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, es decir, descendiente, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Yo quiero hacer una aplicación de esta palabra a nuestras vidas el día de hoy. Y en primer lugar vamos a reconocer, según el texto, que fuimos pensados por el Señor en la eternidad pasada. Y esto, hermanos, para mí es emocionante, porque Dios le dice al profeta: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes. Dios nos conoció antes de que existiéramos. Usted y yo fuimos pensados por Dios antes de existir. Ya existíamos en el corazón de Dios antes de la concepción. Y usted sabe que la concepción del ser humano ocurre
cuando un espermatozoide se une a un óvulo. Antes de ese contacto, Dios había pensado en cada uno de nosotros. Nos pensó y después nos creó. Y no solamente nos pensó, nos creó, sino que también nos aprobó como su instrumento escogido. Usted recuerda las palabras de Pablo cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice él, ya Dios lo había apartado desde que él era un feto, lo cual nos indica el valor de la vida en el vientre de la mujer, ¿verdad? Hay una persona ahí. Ese feto es una persona. Y Dios ha pensado en ese feto antes de ser concebido. Lo cual, hermanos, nos indica lo valioso que usted y yo somos para el Señor. ¿Por qué razón Dios nos tenía en su mente? Una cosa en la que yo puedo pensar es porque Dios nos escogió para un propósito. Y nos corresponde a usted y a mí descubrir cuál es ese propósito de Dios para mi vida. Porque si bien todos hemos sido llamados a servir, cada uno le va a servir al Señor de una manera específica, de una manera especial. Para eso Dios nos ha dado dones, experiencias, recursos, capacidades, habilidades, etcétera. Todo lo que Dios nos ha dado es para que nos dediquemos a cumplir el propósito suyo para nosotros. En este sentido me encanta el Salmo 138:8, cuando dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y se los leo en la versión Nueva Biblia Viva, que dice: el Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. El Señor cumplirá sus planes para mi vida. Hermanos, que esto sea una oración suya y mía, ¿verdad? Señor, que tus planes para mí se cumplan. Pero ¿sabemos cuáles son esos planes? Puede ser que a estas alturas alguien diga: todavía no lo he descubierto. Hagamos la oración. Señor, muéstrame tus planes para mi vida y cúmplelos. Ahora, Dios no puede guiar un carro apagado. El carro tiene que estar encendido. Y por así decirlo, ¿cuándo es que encendemos el carro? Cuando nos dedicamos a servirle al Señor de alguna manera. Por lo general no terminamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos desde el principio, sino empezamos haciendo a veces un ministerio sencillo, modesto, pero lo importante es que ya arrancamos. Lo importante es que Dios está viendo el interés que tenemos en servirle, porque al principio es como que no tenemos mayor discernimiento, pero tenemos la gana, tenemos la pasión. Y quiero decirles que una de las cosas que me alegran mucho de la población evangélica en nuestro país es que en las iglesias yo veo gente involucrada, gente comprometida, gente sirviéndole al Señor. Hermanos, en otros países este nivel de entusiasmo, de fervor, de involucramiento ya no se mira. En algunos lugares están
cerrando, por así decirlo, las iglesias, ¿verdad? Porque ya no hay gente. Y otras se han quedado ya solo con gente mayor. Y no está mal que los mayores estemos ahí, ¿verdad? Pero no está bien que las iglesias estén llenas solo de adultos. Tiene que ser una población variada, adultos, jóvenes, niños, porque algunos, ¿verdad? Aquellos que ya pasamos de los 60, ya la tierra nos está reclamando, ¿verdad? Ya nos llama. Y claro, nos está llamando y algunos corremos más rápido, ¿verdad? Y decimos que se lleve a otro. Pero es el orden de la vida. La cuestión es cuando ya los mayores vayamos siendo llamados por el Señor, ¿quiénes van a continuar? Deben ser las generaciones jóvenes. Pero, ojo, el llamado de Dios, el propósito de Dios es para cada uno. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. No importa tu edad. Si sigues vivo, el propósito de Dios sigue vivo para ti. Y eso, hermanos, debe emocionarnos mucho y estar fuertemente involucrados. No vamos a estar completamente satisfechos hasta que no descubramos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo estemos cumpliendo. Mire, en la vida hay muchas cosas que nos alegran, ¿verdad? Tiempo en familia es una bendición. Tener un buen trabajo es una bendición. Contar con recursos es una bendición. Recibir respuestas a nuestras oraciones nos llena de alegría, pero hay algo muy especial cuando estamos dedicados a hacer lo que Dios nos encomendó que hiciéramos. Así como ocurrió con Jeremías. Y Jeremías fue un caso, el suyo es otro, el mío es otro. Y así como Dios llamó a Jeremías y lo envió, también lo hace con cada uno de nosotros. La cuestión es si estamos dispuestos a hacerlo. Así que Dios nos pensó, nos creó, nos formó, nos hizo, y Dios es el responsable de cada parte de nuestro ser. Hermanos, lo que somos y tenemos, y concentrémonos un poquito en la parte de nuestro cuerpo, eso tiene que ver con el llamado de Dios para cada uno de nosotros, con la misión de Dios. Yo escuché hace años el testimonio de una señorita norteamericana que ella estaba muy insatisfecha con sus pies, porque sus pies eran grandes, ¿verdad? Y usted sabe que cuando hay como algo que sobresale en el cuerpo de uno, siempre hay gente que está haciendo bromas alrededor de eso, ¿verdad? Y terminan incomodando. Pero con el tiempo se abrió la oportunidad para que ella fuera a otro país y sirviera como misionera. Y en este lugar ella tenía que caminar largas distancias. Ahí descubrió por qué Dios le había dado pies grandes, porque esos pies le ayudaron en las largas caminatas que ella tenía que hacer. Hermanos, todo tiene un propósito y eso es emocionante, ¿verdad? Y deberíamos estar emocionados y agradecidos con el Señor y comprometidos en el servicio a Él. En segundo lugar, fuimos santificados por el Señor. Dios le dice a Jeremías: antes que nacieses te santifiqué. Usted sabe que en la Biblia santificar significa apartar para el servicio de Dios.
Esto se aplica tanto a personas como a objetos. Todo lo que en el templo estaba dedicado al servicio de Dios estaba santificado. Usted y yo hemos sido santificados. Y a veces podemos ver esto solamente con relación al pecado, ¿verdad? Que Dios me limpió de mi pecado y ahora Dios me ha santificado, me ha purificado, y eso es así. Pero el sentido es que usted y yo hemos sido apartados del pecado, del mundo, y estamos ahora dedicados al servicio del Señor. Ese es el sentido de santificado. De tal modo que si hacemos un juego de palabras, puede haber creyentes santificados posicionalmente hablando por la obra de Cristo, pero que no están viviendo como creyentes santificados. ¿Por qué? Porque no están al servicio de Cristo. Si lo expresamos de cierta manera, creyentes que están al servicio de ellos mismos, pero no del Señor. Y esa es una vida que no vale la pena vivirla. Alguien dijo: eres alguien debido a que Dios no pierde su tiempo en hacer un nadie. Eres alguien especial, hermano, hermana. Dios te pensó, Dios te creó, Dios te equipó y Dios te ha dado una misión especial que solamente tú puedes cumplir. Nadie más la va a hacer, porque cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde. Cuando Dios me hizo a mí, rompió el molde. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que rompió el molde suyo y el mío. Y con uno en el mundo basta y sobra. Ya dos ya sería demasiado. Entonces, usted es la versión original de Dios para cumplir el propósito de Dios. Hemos sido santificados, hermanos, apartados. Estamos al servicio del Rey. En algunos casos sería: deberíamos estar. Pero por ese llamamiento y esa obra del Señor, estamos apartados para Él. Ahora, en el transcurso de la vida, Dios tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros. Porque Dios está muy interesado, más que yo y más que usted, en que cumplamos ese propósito. Él está muy interesado en que sus planes se cumplan en nuestras vidas. Así que Dios está ahí trabajando esas cosas que nos ocurren, ¿verdad? Dios tiene el interés de guiarnos a Él, de guiarnos en el cumplimiento de la misión de Él. Y a veces no estamos muy de acuerdo con los tratos de Dios para con nosotros, pero hermanos, por su amor y su misericordia, Dios va a seguir adelante trabajando en nuestras vidas. Y nosotros vemos estos tratos de Dios en la Escritura. Tenemos el caso de José, por ejemplo. Coloquialmente hablando, podríamos decir que José, el hijo de Jacob, era hijo de papi, consentido. Algunos de ustedes han sido hijos consentidos y otros quizás no. Es bien interesante que en una familia donde hay varios hermanos, ¿verdad? Por lo menos uno dice: es que aquí el consentido es fulano de tal o fulana de tal, y el otro a veces lo niega y a veces lo acepta, ¿verdad? Y algunos son bien honestos y dicen: pues sí. Y ese consentimiento viene o por el lado del padre o por el lado de la madre. José era consentido por su papá. Entonces estaba en una familia bonita, varios hermanos,
Pero un día Dios le altera la vida a José. Y sus hermanos ingratos lo vendieron como esclavo. 17 años. Y él va a parar a Egipto y lo venden a un funcionario egipcio y ahí está como un sirviente. Después de ser hijo de papi, ahora él es un sirviente que tiene que acatar órdenes y que tiene que hacer lo que le digan, por muy desagradable que le resulte. Ustedes saben lo que pasó con él, ¿verdad? Llegó al punto de experimentar una fuerte tentación con la esposa de aquel hombre y él se mantiene fiel al Señor, firme en sus convicciones. Está joven, está seguramente potente, vigoroso, pero él no cede. Él quiere honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces va a parar a la cárcel, sale de ahí, ahí está, preso. Pero llega un día en que Dios dice, punto final. Se acaba el entrenamiento, terminaste la universidad, pasaste el examen. Y ese día Dios lo saca de la cárcel, se presenta delante del faraón, dice unas cosas que nadie le había podido decir al faraón, y el hombre queda impresionado con José. Le dice, tú debes estar en mi palacio, vas a ser el segundo después de mí. Vea usted el trato de Dios, hijo de papi, esclavo, reo, gobernador de Egipto. Wow, a sus 30 años. ¿Cuánto tiempo duró el entrenamiento? 13 años. No fue fácil, debió ser muy difícil, pero el hombre se mantuvo confiando en Dios, mantuvo su fidelidad a Dios. Y llegó el día en que Dios lo sacó y Dios le muestra a José por qué había permitido todo aquello. Porque por un lado Dios estaba tratando con su carácter, que es algo que Dios siempre quiere hacer en usted y en mí. Porque no solamente es importante lo que hacemos, a Dios también le importa lo que somos. Dios primero quiere trabajar en nuestras vidas para luego trabajar a través de nuestras vidas. Porque de qué sirve que estemos muy activos sirviéndole al Señor cuando somos hipócritas, cuando somos mentirosos, cuando somos mal educados, cuando somos irrespetuosos, etcétera, etcétera. No, Dios quiere que lo que hacemos proceda de un carácter íntegro que le agrada a Él. Entonces Dios le muestra a José el para qué permitió todo lo que le había pasado. Los buenos años con su familia, 17 años, y los 13 años de duro entrenamiento, todo sumó. Y José llega a ser gobernador y el hombre que Dios usa no solo para salvar a su familia del hambre, sino también para conducir a su familia a Egipto, porque Dios tenía planes para el pueblo de Israel en Egipto, cuando solamente eran la familia de Jacob, y ellos van a parar ahí, y ahí empieza una etapa diferente de parte de Dios para los descendientes de Jacob o de Israel, ¿verdad? Para el pueblo de Israel que se llega a multiplicar ahí en Egipto. Dios está tratando con usted y conmigo. Esas cosas incómodas, esas cosas que no nos gustan, son parte del trato de Dios con nosotros. Pero también las cosas bonitas, las cosas agradables, también son parte del entrenamiento de Dios, hermanos, para que le sirvamos en lo que Él quiere que usted y yo
Hagamos. Cuando pasamos, por ejemplo, experiencias difíciles, una de las cosas que Dios hace es trabajar en nuestra conciencia y volvernos muy sensibles a las necesidades de otras personas. Usted tiene la facultad de Dios de poder entender a otros que están pasando por situaciones difíciles por las que usted ya pasó o está pasando. Usted puede entender, y no solo entender, puede ministrar, puede ayudar, puede ser de bendición. Así que, hermanos, tenemos que ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas con esa visión. Dios me está puliendo para que yo cumpla el propósito de Él para mi vida. Tenemos el caso de Moisés también, ¿verdad? Etapas diferentes. Primeros 40 años, hijo de mami, en el palacio de Egipto, ¿verdad? Recibiendo la mejor educación, la mejor alimentación, la mejor ropa, ¿verdad? Ahí estaba Moisés, bien vestido, bien comido, bien educado, etcétera, etcétera. Pero usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Él tiene que salir huyendo y después de estar en el palacio, está en el desierto cuidando ovejas. Y usted puede decir, ¿qué sentido tiene que Moisés esté cuidando ovejas? Dios estaba entrenando el corazón de Moisés, le estaba enseñando a ser pastor, porque él iba a pastorear un redil de 2 millones de ovejas, es decir, de personas. Pero lo preparó. ¿Cuántos años en el desierto, hermanos? 40 años en la universidad del desierto. Uno puede decir, ay, pero ¿por qué 40 años, tanto tiempo? Pues 40 y 40, ¿cuántos suman? 80. Y yo no sé qué estaba pensando Moisés a los 80, no sé qué está pensando usted hoy día, la edad que tiene, sin importar si es joven o adulto, porque hay algunos jóvenes que ya están jubilados, ¿verdad? Ya están cansados. Algunos ya se murieron emocionalmente, espiritualmente, pero están jóvenes. Entonces, sin importar la edad cronológica, ¿qué está pensando usted? Yo no sé si Moisés ya estaba pensando en la hamaca, como algunos tal vez, pero a esa edad, 80 años, Dios se le parece y le dice, tengo una misión para ti. 80 años, hermanos, tengo una misión para ti. Y el Moisés era más aceitoso que usted y que yo, porque hay creyentes aceitosos, ¿verdad? Que no se dejan agarrar, se quieren agarrar por un lado, se zafan. Está difícil. Así era Moisés. Y Dios le dice una cosa y él sale con otra, hasta que finalmente Dios se enojó. Hermanos, miren, recordemos, es que Dios se enoja. A veces se enoja. Sí, con los impíos, pero también con usted y conmigo. Cuando estamos de bayuncos, cuando no queremos hacer caso, cuando estamos de caprichosos, de berrinchudos, ya hay un momento en que Dios se enoja y se pone bien serio con nosotros. Dios se enojó con Moisés y le dice, pues, que va, lo voy a parafrasear, que vas a ir, te estoy diciendo. Y al final Moisés fue. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de Moisés conduciendo al pueblo de Israel? 40 años. Wow. Mire, una de las cosas que de verdad me gustan de servirle a Cristo es que yo estoy convencido que si el Señor quiere que yo le sirva, entonces Él me tiene que dar todo lo que necesito para servirle. Todo. Piensa usted en cualquier cosa. Esa Él me la tiene que dar a mí y se la tiene que dar a usted también. Porque estamos en su servicio.
Él nos ha enviado, entonces nos va a rodear de todo lo que necesitamos. Todo. Me emociona. Me emociona eso. Este ministerio en el que estamos dedicados con mi esposa hace más de 20 años, al principio, antes de empezar el ministerio, yo le pedí al Señor, danos 10 años haciendo este ministerio por los pastores y las iglesias, Señor. Y el Señor me lo concedió. Cuando iba por el año 9, que ya se me cumplían los 10 años, le dije, Señor, dame otros 10 años, por favor. Me los dio, 20 años. Y hace un año, ¿verdad? Más o menos, que ya se me terminaba el segundo paquete, le dije, Señor, dame otro paquete de 10 años. Ya estoy en el tercer paquete de 10 años y tengo 67 años. Entonces yo no sé si voy a terminar el paquete de los últimos 10 años que le he pedido, pero ese no es mi problema. Ese es el problema de él. Si lo voy a terminar o no, o si él me dice, mira, ya suficiente, venite, te quiero aquí conmigo. Va, está bien, me voy con el Señor. Qué bendición, qué felicidad. Pero estamos en ese conflicto que Pablo decía, ¿verdad? Estar con Cristo es mejor, pero quedar aquí en el cuerpo es más conveniente por razón de ustedes, decían los hermanos. Así que yo creo que voy a seguir aquí un poquito más para seguirle sirviendo a ustedes. Ese es el conflicto que encontramos cuando estamos comprometidos con el Señor, con la iglesia y con el servicio en la obra de Cristo. Anhelando estar con el Señor, pero también anhelando seguir adelante haciendo el ministerio que Dios nos ha encomendado. En tercer lugar, hermanos, fuimos enviados por el Señor. El Señor le dice a Jeremías, te di por profeta, te he dado como un profeta al pueblo. Ahora, ya leímos, ¿verdad?, que Jeremías puso excusas. Él dice en el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. En el contexto hebreo, decir niño es como decir, estoy joven. Posiblemente Jeremías tenía unos 20 años. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño o un joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Al igual que Moisés, Jeremías quiso poner excusa. No, Señor, ¿cómo es posible ese ministerio? No es para mí, la camisa me queda demasiado grande. Yo le dije esto al Señor antes de empezar el ministerio, hace más de 20 años. Señor, la camisa me queda demasiado grande, y de verdad, hermanos, así lo pensaba. Y yo le sugería al Señor otros nombres. Mira, Señor, fulano, sutano, estos te pueden servir muy bien en este ministerio. Pero fue como que el Señor tenía la mirada fija y dijo, tú lo vas a hacer. Y finalmente fue, bueno, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque nuestra competencia en el ministerio al Señor no procede de nosotros, procede del Señor. Jeremías lo que está diciendo es, no estoy capacitado. Y a veces es lo que le decimos a Dios, ¿verdad? No, Señor, yo no estoy capacitado para esto. O tal vez alguien en la iglesia llega y dice, mira, hermano, quisiéramos pedirle si usted puede hacer, ¿verdad?, este ministerio. Y dice, no, hermano, no estoy listo, no estoy capacitado, no tengo tiempo. ¿O cuál es la excusa que hemos venido poniendo, hermanos? ¿Cuál es la excusa que tenemos ahí a flor de labio? Al final llegamos a una conclusión.
No tengo excusas válidas para no servirle a mi Rey y Señor. No tengo ni una. Lo que sí tengo son ganas de servirle, ganas de hacer su voluntad. No me siento competente, pero quiero ser obediente. Hermanos, Dios usa más a los dispuestos que a los capaces, porque hay creyentes capaces, pero soberbios. Esos no le sirven a Él. Hay creyentes que no están muy altamente calificados, terrenalmente hablando, pero están dispuestos, son obedientes. A eso va a usar el Señor, a los Moisés, a los Jeremías, a los Juan Bautista, a los Danieles. A ellos va a usar el Señor, sin importar la edad, sin importar el sexo. Dios puede usar a un hombre y puede usar a una mujer. Puede usar a Ruth y puede usar a Esther. Y de maneras muy significativas. Y estas personas, aunque tuvieron temor, tuvieron dudas, tuvieron pretextos, al final cedieron a la voluntad de Dios y dijeron: sí, Señor. Y Dios obró en sus vidas y a través de sus vidas. Y hasta el día de hoy usted y yo sabemos de Ruth, de Esther, de Jeremías, de Moisés, porque estuvieron dispuestos y lo hicieron. Mi hermano, mi hermana, que usted y yo no pasemos desapercibidos. Que usted y yo podamos dejar un legado, podamos dejar huella, no para vanagloria nuestra, sino para la gloria del Señor y para la bendición de futuras generaciones. Te di por profeta, dice el Señor a Jeremías. A usted y a mí, ¿cómo nos dice el Señor? Te he dado por... Usted dice: sí, ya lo descubrí. O tal vez usted dice: no lo he descubierto, pero ya tengo una idea. Hermanos, sigamos trabajando en esto, por favor. Que cada uno de nosotros seamos creyentes comprometidos con Cristo, con la iglesia de Cristo y con la obra de Cristo, para gloria de Dios y para bendición nuestra. Y termino con este poema de Russell Kelfer, que dice: eres quien eres por una razón, eres parte de un plan minucioso, eres criatura singular, diseño hermoso, llamado de Dios, hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón, errores no comete Dios, te entretejió en el vientre. No eres ilusión, eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él eligió, pese a cómo te sientes por ello. De acuerdo con su plan los escogió, del Maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esta emoción. Dios lloró al verte sufrir, lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón, la vara del Maestro te formó. Eres quien eres por amor, la verdad, existe Dios. Sirvamos a ese Dios. Gracias, Padre, por traer una palabra de desafío a cada uno de nosotros. Gracias por la paciencia que nos tienes, por la que me tienes a mí, por la misericordia que nos muestras, la que me muestras a mí. Gracias por tus planes maravillosos. Señor, inquieta cada una de nuestras vidas para que estemos dedicados a cumplir
la misión que tú nos has encomendado. Que no dejemos de orar, de clamar, hasta que ya lo estemos haciendo. Y en esa actitud de oración hemos predicado a los creyentes, pero también hay una palabra para toda persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. El Evangelio significa buenas noticias y consiste en la buena noticia de que Dios en su amor envió a su santo Hijo Jesús a morir por usted y por mí en la cruz, no solo para darnos un ejemplo, sino que con su muerte Él pagó la deuda de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, es decir, es la consecuencia. Usted y yo morimos físicamente a causa del pecado, pero la otra muerte que viene después es la muerte eterna. De esta muerte eterna, Cristo vino a librarnos cuando murió en la cruz por usted y por mí. Dios ahora ofrece el perdón de pecados y la salvación a través de Cristo a toda persona que se arrepiente y le abre su corazón a Jesús. Si usted esta mañana quiere tomar esta decisión de entregarle su vida a Cristo, de recibirle como su Rey, Señor y Salvador, dígale con sinceridad y con fe, desde lo más profundo del corazón, las siguientes palabras: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti y que merezco la condenación eterna, pero también me doy cuenta de tu amor por mí. Y gracias porque quisiste morir en mi lugar para pagar mi deuda. En este momento yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que entres en mi vida y seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. Gracias, Señor Jesús, por haberlo hecho. Amén. Y si alguien tomó esta decisión, le invitamos a que se ponga en contacto con cualquier miembro de la iglesia, por favor, porque tenemos unas palabras de consejo que darles. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Agente 07, con licencia para servir.